Buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es María del Mar Manuz. El padre Alfonso me ha invitado a participar en el ágora que él ha organizado y me sugiere un tema que es el de la caridad en estos tiempos de COVID, de pandemia. Es un tema que nos preocupa a todos. Habría muchas cuestiones que podríamos comentar, pero como es una reflexión personal la que me pide, pues he preferido centrarme en un tema, en un aspecto que me parece particularmente interesante en este momento. Es una pregunta, mi reflexión va a consistir en hacerme una pregunta, se la lanzo a ustedes también y la respondo justificando el porqué de mi posición. La pregunta es, ¿creen ustedes que la caridad es apolítica? Es una pregunta que formulo porque la oímos muchas veces y creo que es un entendimiento que es frecuente. Pensar que por un lado está el ámbito de lo político y que por otro lado está el ámbito de la solidaridad y que son ámbitos que no deben mezclarse, que son compartimentos separados y que pues bueno, todo lo que es el impulso de caridad debe detenerse ante las cuestiones que son de iniciativas políticas o de asuntos que conciernen a la comunidad. Mi posición es que no, mi posición es que la caridad, cuando la entendemos así, la estamos mutilando en un aspecto que es esencial, un aspecto de su vitalidad que es importante. Y para justificar esto me voy a apoyar en tres ideas. La primera es que la caridad como ley máxima del cristiano abarca a la realidad humana entera. La segunda idea es que no solo no es apolítica la caridad, sino que precisamente en el caso de los laicos, de los hombres y mujeres de la Iglesia laicos, la vocación y la encomienda primera que se nos hace es la de ocuparnos de la realidad cotidiana del mundo, dentro de la cual es clave toda la cuestión política. Y, en tercer lugar, pienso que tampoco podemos negar la dimensión política de la caridad, porque cuando lo hacemos estamos alejándonos de lo que debería ser la unidad de vida y de fe para un creyente. Vamos una a una a ir viendo estos razonamientos. Si les parece, en primer lugar, la primera idea que lanzaba es que como virtud máxima, la caridad abarca la realidad humana entera. La caridad es la búsqueda del bien a través del bien para todos los hombres sin marginar a nadie y para todo el hombre en su conjunto sin excluir ninguna de sus dimensiones. Las personas no estamos hechas para vivir aisladas, las personas somos seres de encuentro, nos desarrollamos y crecemos en sociedad, en las relaciones humanas. Somos animales políticos, decía Aristóteles, precisamente para destacar que el hombre vive en comunidad organizada políticamente y participa necesariamente en la cosa pública y en el logro del bien común. Y por otro lado, es bueno también detenerse a pensar qué es apolítico, qué significa apolítico cuando hablamos de estas cosas. Apolítico es un adjetivo que califica a algo o a una organización o una
institución o a alguien que es ajeno a la política, que se desentiende de los asuntos políticos, de los asuntos públicos. En este sentido, pues sería alguien que no hace seguimiento ni tiene participación en la elaboración de leyes o en la elección de los temas principales para el bien común, en la propia determinación de dónde están los límites de la comunidad política o cuál es la jerarquía adecuada para las necesidades humanas, cómo se distribuyen los recursos, etc. Pienso que es importante entender la caridad como algo intrínsecamente vinculado al impulso de justicia y a la elaboración de las normas y al humanismo. Y desde este entendimiento es difícil justificar que haya ámbitos como cajoncitos que pueden encerrarse y no relacionarse uno con el otro. El fruto de una actividad política solidaria, de hecho, es la paz. Y como dijo Benedicto XVI, en una única frase lo dice todo, esto lo dijo el 21 de mayo del 2010 en su discurso a los miembros del Consejo Pontificio para los Laicos, dijo Benedicto, la política es una forma importante de caridad. Por tanto, no, la caridad no es apolítica. Yo creo que la realidad hay que afrontarla en todos sus aspectos y ante esa realidad la caridad no puede ser neutra y no puede ser indiferente a los aspectos políticos, de decisión política. Esto es diferente de ser partidista. La caridad es política, lo que no es partidista. Son cosas diferentes que no debemos de confundir. Es un gran desafío, particularmente en este momento yo creo que se evidencia de una manera muy, muy clara y requiere de nosotros como personas que entendemos la comunidad o la comunión con Dios como algo que no puede separarse de la comunión con el resto de las personas, creo que en este momento la caridad nos pide ser especialmente comprometidos, especialmente críticos, exigentes en la responsabilidad. Con un claro límite que he comentado antes, que es no caer en convertirnos en una de las piezas de los juegos de la política, ni en ideologías ni en utopías. Segunda idea, por la que pienso que la caridad no es apolítica, es precisamente pensar que la encomienda a los laicos es la realidad cotidiana del mundo. Pío XII decía que los fieles, más precisamente los laicos, nos encontramos en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia hay que recordar que es a los fieles laicos, a los hombres y mujeres, a quienes nos toca mostrar en la cultura, en la profesión, en la vida familiar y social, pero también en la política, que la fe permite leer la realidad, interpretarla y perfeccionarla de una forma valiosa. Los tiempos que estamos viviendo nos ponen ante problemas que son graves, que son muy complejos y nos corresponde participar activamente en la dialéctica democrática. Tenemos que defender la vida, tenemos que defender la libertad, la educación, el bien de la familia, la solidaridad con los que necesitan ayuda. Y todas estas cuestiones fundamentales se juegan diariamente en el ámbito, en la arena política. En la exhortación
Christi Fideles Laici sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, Juan Pablo II dice que para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Esto me parece importante subrayarlo porque es un momento muy señalado el actual por la excepcionalidad que vivimos. Ahora el componente político de la caridad debe vigorizarse más aún. Tenemos que analizar el escenario que tenemos y el que intentar adelantarnos al que vamos a tener en breve, sin olvidar a las personas más necesitadas. Por ejemplo, las personas sin hogar que estuvieron ausentes en el primer decreto que declaró el estado de alarma. En aquel primer acto de gobierno se incluyeron medidas para los estudiantes, se incluyeron medidas para los transportes, para las peluquerías, para los estancos, etc. Pero a estas personas tan extremadamente vulnerables que ni siquiera tienen techo, no se pensó en ellas, no se las incluyó, no había ninguna medida de contención en ese primer acto. Y fue la llamada de atención que vino de las organizaciones humanitarias, entre ellas las de la Iglesia, por supuesto, las que pusieron el acento en este olvido. Esta llamada de atención es un acto de caridad política, como lo es también denunciarlo. Por tanto, bueno, los ejemplos son muchos, podríamos ir desgranándolos, pero en definitiva el análisis crítico es lo que interesa en este momento avivar. Hay una parte en esta situación de pandemia, hay una parte que es la epidemia nos enfrenta a una situación de sufrimiento inevitable, en parte, pero también es cierto que hay otra parte de sufrimiento humano que es evitable y que no se ha evitado y que tenemos que velar para que en la medida que humanamente sea posible se evite siempre. No son cuestiones menores, son cuestiones fundamentales todas. Estamos hablando de la vida, de los derechos fundamentales, estamos hablando de las personas que menos capacidad de reacción y de defensa tienen en este momento. Por otro lado, la caridad tiene siempre un vínculo con el ejercicio de los derechos fundamentales. Y en este momento la situación lleva a que se haya producido una concentración de poder excepcional, nunca antes acaparado en democracia, en un gobierno. Y no podemos desentendernos del seguimiento de cómo esta situación evoluciona, porque tenemos nuestra libertad de reunión y de circulación restringida, tenemos nuestro derecho de libertad religiosa y de culto limitado, tenemos el derecho a la información sufriendo acotaciones, que es algo que están denunciando los medios de comunicación, un manifiesto firmado por más de 400 periodistas, un cierre del portal de transparencia que es transparente en lo que ocurre y una denuncia ante la Comisión Europea por la restricción de las preguntas en ruedas de prensa, por ejemplo. Todas estas cuestiones no son cuestiones que nos resulten ajenas en cuanto afectan a los derechos fundamentales y a la libertad. Deben ser analizadas críticamente porque afectan al presente y sobre todo al futuro y hemos de hacer todo lo posible para restablecer la justicia allí donde haya sido violentada para que no sufra la confianza en la que se basa la sociedad
y para que los ciudadanos que estén más afectados tengan reparación. Si nos sentimos así, si nos sentimos comprometidos en cómo en este momento nos construimos como comunidad en la buena marcha, puede que este no sea un tiempo solo para los profesionales sanitarios, para los profesionales de los servicios de limpieza, de abastecimiento, de seguridad, de la Administración de Justicia, todos los que en este momento tienen un papel sin duda fundamental. Pero si nos vinculamos de esta manera especial y comprometida, que les digo, puede que también este sea un tiempo para los juristas, un tiempo para los docentes, un tiempo para los parlamentarios, un tiempo para los cuidadores, los trabajadores, los ciudadanos en general y también para la Iglesia. Es un momento en el que hay que velar cada día para que lo que sucede, el drama que estamos viviendo, no se banalice, no pase y ya está, y que tampoco se minimice ni se maquille. Nuestra participación en perspectiva de calidad política, ¿cuál debería ser? Pues de una manera un poco abstracta, como orientación, nosotros los cristianos podemos inspirar un sentido de responsabilidad más exigente y podemos trabajar para que se alcance una verdadera amistad civil, que en este momento, particularmente desde que se ha declarado el estado de alarma, muchos vemos peligrar, porque la amistad civil requiere, en su instrumento más necesario, que es el diálogo, requiere condiciones que no se están dando con la honestidad que debería. Requiere buena fe en el liderazgo, requiere cordialidad, requiere honestidad y transparencia, requiere reconocimiento de los errores. Esto es algo en lo que la perspectiva cristiana tiene mucho que aportar, no solo en fondo, sino también en forma. Y es un momento también para que los cristianos pongamos encima de la mesa nuestra percepción y podamos transmitir que la pandemia nos enfrenta a una verdad que es la de nuestra fragilidad. Somos muy frágiles y nuestra naturaleza es interdependiente. Esto que no es fácil en el día a día, sin embargo, nos permite colocarnos en un plano elevado de conciencia para percibir el momento histórico en el que estamos y poder compartir nuestra visión, que es la visión de que sí que necesitamos a Dios y sí que existe el bien y sí que existe el mal y sí que existe un sentido de la vida, y de esta verdad deriva precisamente en cada uno de nosotros la responsabilidad ante nosotros mismos y ante los demás y ante la vida. Y derivan también evidencias morales constantes, como por ejemplo la dignidad de la persona humana y de la vida en toda su extensión. Ahora, por ejemplo, estamos observando en el telediario
que todos los días nos dan noticias jubilosas sobre ancianos que han superado, gracias al esfuerzo de los recursos públicos y gracias al desvelo también de sus familias, han podido superar la enfermedad. Y nos lo presentan en los noticiarios como noticias positivas, noticias objetivamente buenas. Y así son, Pero no debemos olvidar que muy poquito antes de que se agudizara el problema de la pandemia, el 12 de febrero concretamente, el Congreso dio luz verde a una proposición de ley para organizar la eutanasia, que es la muerte provocada y consentida a enfermos y ancianos. Pienso que mostrar esta contradicción, que podemos ver también como una forma de hipocresía colectiva, es también un acto de caridad política. Si para todos este es un momento de verdad, para los católicos es un momento de coherencia. Tenemos libertad para discernir entre distintas opciones políticas, pero no para contradecir los principios sustanciales de nuestra fe. Nosotros podemos, por ejemplo, elegir entre distintas opciones políticas a la hora de valorar cuál es la que ofrece las mejores garantías para el sostenimiento de las pensiones, por ejemplo, para los mayores. Pero no podemos elegir entre distintas opciones políticas que están planteando la eutanasia, porque es la sistematización de la muerte consentida y de la muerte inducida. Los católicos tenemos por encima de las preferencias políticas un deber de coherencia superior, que es el de no contradecirnos con nuestra propia fe y con nuestra razón moral. La participación, por tanto, en las cuestiones políticas no es una aspiración que para nosotros sea renunciable, es más bien concebida como un deber, y un deber que exige coherencia y un esfuerzo continuo de discernimiento en cada momento de la realidad. Esto tiene que ser así si queremos de verdad que la gestión pública sea el producto de la responsabilidad de todos, y si queremos que la voz cristiana se oiga con unidad en lo sustancial. Y por último, tercera idea en la que me apoyo para contestar que la caridad no es apolítica, les decía que tenemos que tener en cuenta que cuando defendemos que hay que separar caridad y política, en realidad estamos alejándonos de lo que debería ser una unidad entre vida y fe. Yo creo que hay tres tentaciones en las que podemos caer si tenemos este planteamiento. Una tentación primera es la de quedarnos en las cuestiones materiales, la de estar entendiendo que separamos porque pensamos que la caridad de lo que se ocupa es de lo material, del pronto socorro. Otra segunda tentación en la que caemos si tenemos esta visión limitada de caridad al ámbito político es la tentación de autoconfinarnos los cristianos en nuestro ámbito católico y no querer afrontar el debate con los que piensan distinto a nosotros, que muchas veces nos manifiestan hostilidad, sarcasmo, etc. Pero es una manera de autoconfinarnos, de caer en esa tentación.
Y otra tentación, tercera, importante, en la que caemos muchos, me incluyo, es la tentación de demonizar lo político. La tentación primera, al negar el componente político de la caridad, es quedarse en lo material, y en el cuerpo, en alimentos, vestidos, mantas, albergues. Esto es algo, estas necesidades son algo que nos apremian tanto, que suscitan en nosotros siempre un instinto de solidaridad. Es una caridad muy emocional esta, pero también es una caridad muy de urgencia, muy de corto plazo, que desde luego es superficial porque no es transformadora. Entonces, para ir más allá de este nivel básico, necesitamos, además de poner los parches que las situaciones requieren, necesitamos también profundizar yendo a las causas de esas situaciones, que es como a bajarnos a un nivel más profundo para limpiar. Y si hay heridas, para sanar, que es lo que el Espíritu de Jesús nos demostró cuando se arrodilló para lavar los pies de los discípulos. Porque la persona no es estómago solamente, la persona tiene dignidad y la dignidad reclama valor. Esto es algo que no se soluciona con cuestiones materiales. Y el escenario que tenemos por delante, yo como voluntaria de Cáritas siento vértigo en este momento, porque es un escenario muy complicado de absoluta emergencia. Esto supone que naturalmente vamos a tener que acudir a lo más elemental, a lo más urgente, a lo más básico, porque este es el momento que tenemos por delante y no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero tenemos una obligación de reflexión todos, porque no deberíamos quedarnos en la mera subsistencia, deberíamos también preocuparnos de la parte de la existencia también en este momento, porque esa complementariedad que da la política puede servirnos para poner también un grano de arena en lo que es la defensa de la igualdad de oportunidades, no dejarla detrás en todo el trabajo que venimos haciendo. Necesitamos una sociedad más equilibrada y hablo de más equilibrada y no más igualitaria, porque de verdad que la palabra igualitario, igualdad incluso, son palabras en los últimos tiempos muy manoseadas, que han sufrido un fuerte proceso de apropiación indebida, y por eso prefiero hablar de equilibrio. Las personas somos iguales en dignidad, pero nada más. Las personas somos diferentes, cada una somos únicas e irrepetibles y diversas en nuestros temperamentos, en nuestros talentos, en nuestros proyectos de vida, en nuestros sueños, en todo. Y en este tiempo de pandemia es imprescindible tenerlo en cuenta para unir esfuerzos en una sociedad más equilibrada. Este es un momento muy importante para rectificar desvíos, pero también tenemos que estar muy atentos a que no se instrumentalice la pobreza y las necesidades de muchas personas. Decía que otra tentación en la que podemos estar cayendo cuando decimos esto de que la caridad es apolítica, es la tentación de confinarnos nosotros mismos, ¿no? Que es como hacernos trampas al solitario. La doctrina social, en el punto 407, nos dice una cosa que es muy importante. Nos dice que, 407 del compendio, nos dice que la democracia no es un fin, es un instrumento. Cuidado, que muchas veces hablamos de ella como si fuera un fin en sí mismo.
Y esto es clave, hay que pensarlo bien, porque es importante. Significa que en democracia el carácter ético no es automático. Depende de las finalidades y de los medios que se persigan y con qué se persigan. En este momento es muy importante el diálogo como herramienta, el diálogo verdadero, no el teatro de diálogo, porque estamos asistiendo a una política muy poco política en estos días, muy rígida en los planteamientos ideológicos y con un lastre demagógico que arruina cualquier debate y cualquier diálogo de entrada. La perspectiva cristiana en esto creo que tiene mucho que aportar. Decía antes que tanto en el fondo como en las formas, porque podemos ayudar a que el pensamiento y el encuentro crezca en el debate y podemos ayudar a superar esta retórica del pasado de las izquierdas y las derechas, porque no deja de ser en este momento una fuente inagotable de manipulación. Si hacemos lo contrario, si no nos ocupamos de las cosas públicas y si no ocupamos nuestro lugar en el espacio público, nos estamos confinando nosotros mismos. Desde luego, esto es menos expuesto, es bastante más fácil, porque así no vamos a tener la macropresión de grupos de interés que están moviendo desde hace tiempo la contracultura que vivimos. Y tampoco vamos a tener presiones o micropresiones de nuestro entorno, pero nos estaremos arriesgando al no salir al ágora, nos estaremos arriesgando a un aislamiento social de los católicos y a una falsa paz social. Si queremos una vida verdaderamente pacífica, no podemos admitir retroceso en los derechos fundamentales. En este momento, nuestra sociedad, nuestro sistema de poder está siendo sometido a una especie de prueba de estrés democrático y el indicio de salud en estos casos es siempre el ejercicio de los derechos fundamentales. Podríamos comentar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el respeto al pluralismo en los medios de comunicación, el derecho a la información, pero como hemos de ser breves, lo que quiero resaltar es que de ninguna manera podemos dejarnos ninguna limitación en el derecho de libertad religiosa y de culto. ¿Y por qué tanta insistencia en este momento? Pues porque en el derecho de libertad religiosa es donde se asienta la comprensión de la persona, donde se asienta la comprensión del mundo, de la responsabilidad, de cómo entendemos nuestra propia libertad y cómo nos relacionamos a partir de ahí con los demás. Es muy importante promover este derecho no solo de forma negativa, en el sentido de no nos impidan nuestras ceremonias, nuestro culto, no solamente en sentido negativo, sino también en sentido positivo, que significa reivindicar nuestro derecho a defender la cosmovisión cristiana en la arena pública, en las cuestiones de política. Por último, decía que había también una tentación al pensar o al decir que la caridad es apolítica, estábamos cayendo también en una tentación que es demonizar lo político y a los políticos. Y la consecuencia de esto es grave porque es desvincularse de la realidad y renunciar a nuestra propia creatividad. Desperdiciar también una oportunidad única que tenemos para reconstruir el patrimonio cultural cristiano. Sabemos que hay sectores de la sociedad que entienden la democracia en oposición al cristianismo. Esto es irracional, esto es antidemocrático y además no es legítimo. La cultura de Europa nace del encuentro de Jerusalén,
Atenas y de Roma, nace de la comprensión, de la aceptación de la responsabilidad del hombre ante Dios, de la defensa de la dignidad inviolable de la persona y del orden del derecho. Y una cosa es que el consenso cristiano que históricamente nos construyó haya ido disolviéndose en estos 2-3 últimos siglos, y otra cosa muy distinta es que sistemáticamente se nos impida tener voz en la comunidad política con el argumento continuo de que la fe es el ámbito privado. No. Bien, pues el catolicismo necesita, yo creo, en este momento presentar en términos culturales modernos el fruto de nuestra herencia espiritual, intelectual y moral. Necesitamos sorprender al mundo de nuevo con la esperanza y necesitamos para eso en esta hora no retraernos. Necesitamos la actitud contraria a no querer mancharnos con la política. Porque si lo hacemos, si nos autoconfinamos, nuestra será también la responsabilidad de todos los desvíos o los desequilibrios. En este cambio de época no podemos entender la voluntad de bien y la preocupación real por el hombre como algo que sea ajeno a la política. Decía San Juan Pablo II en la exhortación sobre vocación y misión de los laicos, que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del Parlamento, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de peligro moral, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia de los cristianos en relación con la cosa pública, ni su escepticismo. En conclusión, empezaba esta reflexión con una pregunta, ¿esa política la caridad? Y he respondido que no. La caridad no debe ser entendida, en mi opinión, como algo que excluya a la política, y si lo hacemos estamos limitándola en su propia inteligencia y en su propia creatividad. Otra cosa diferente es que la caridad no debe ser partidista, ni convertirse en una pieza que muevan otros en el tablero político. Pero eso no le quita su vocación de bien, de justicia y de humanismo que también en la política se debe manifestar. Así que les animo a pensar en esto que hemos compartido y a expresar nuestra perspectiva católica no solo en el ámbito privado, sino posicionándonos también en la dialéctica de las cosas públicas y en el diálogo de la cultura y de la comunidad política a la que pertenecemos de pleno derecho. Y muy bien, si han llegado hasta aquí, muchas gracias por su paciencia, y que Santo Tomás Moro, que es el patrón de los gobernantes y de la comunidad política, nos ayude en este tiempo tan clave de excepcionalidad. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias.